Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí va, ya en pleno invierno, dicen. Bueno, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto, también tienes Llevamos 2 días de otoño y ya la gente ya se ha olvidado del calor que hemos pasado hasta hace 4 días. cierto. Tiene que Pues hacer de todo. vamos a hablar de lo que hemos venido. Dejamos el tiempo para El tiempo otros. es un pretexto bueno para cuando no tienes otra cosa Sí, no tengo otra cosa que que decir, comentar. pues. Viene muy bien. Cuando estás en el ascensor o cosas así, Muy viene bien, muy a ver, rápido. me propones un tema como Gaza, Irán y Occidente. ¿Qué quieres contar sobre eso? Pues un poco la situación que se está poniendo cada vez más complicada, ¿no? Por un lado, la masacre y el destrozo que se está haciendo en Gaza, ¿no? Por parte del ejército y del gobierno de Israel. No hay que mezclar a todo el pueblo porque hay algunas protestas y alguna oposición también dentro del país a estas políticas, ¿no? Mm. Que es de lo que se trata, de que la gente denuncie estas cosas y se oponga a la guerra, ¿no? Que pida que se negocie y que de una manera o de otra se acabe cuanto antes con la masacre y con los enfrentamientos. Y luego también importante pues resaltar la respuesta que está habiendo en todo el mundo, ¿no? Tanto en manifestaciones, a nivel de equipos de fútbol, artistas, es decir, está habiendo una respuesta cada vez más potente, ¿no? Manifestaciones multitudinarias. Y eso es importante, que haya oposición en países donde sus gobiernos están teniendo una postura bastante belicista y bastante de apoyo incondicional a Israel. Siguiendo la política que marcan los Estados Unidos, Europa tiene muy poca política propia, ¿no? No tiene iniciativas por la paz, ni muchísimo menos. Si dices algo y dices, pero los otros también son malos, los otros también mataron. Bueno, pero no es de eso de lo que se está hablando. Se está hablando de acabar con un asedio, con una masacre donde se incumplen sistemáticamente todos los derechos humanos, ¿no? Y resoluciones de las propias Naciones Unidas y tal. Es decir, que no se puede comparar, por grave que sea lo de Hamas y todo esto, ¿no? Y por otro lado, también está viendo algunas iniciativas de países que no están tan comprometidos con la OTAN, ¿no? El último creo que ha sido Bolivia, que ha roto relaciones diplomáticas, son gestos. Luego hay una campaña de boicot a los productos de empresas que o son israelíes o colaboran con esas políticas, ¿no? Es decir, que todo suma, ¿no? Para un poco señalar la masacre, ¿no? Y pedir que se acabe con este tormento, ¿no? Y al hilo de eso, pues un poco hablar de esa postura de Occidente, de los gobiernos occidentales, de que no cuestionan para nada el papel que está jugando Israel en Oriente Medio, ¿no? Justificándolo con que fueron masacrados por los nazis y todo eso, pues parece que se les perdona todo, ¿no? Y luego también, pues porque es una potencia económica y porque hay bancos judíos en Estados Unidos y empresas que tienen muchísimo poder, que son las que le presionan al presidente que haya en cada ocasión en Estados Unidos para que los apoye a ellos y también para que, gracias a que Estados Unidos es uno de los países que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, no puede seguir adelante ninguna propuesta, ninguna condena si Estados Unidos no quiere. Y entonces ejerce ese derecho de veto sistemáticamente, ¿no? Haya razón o no haya razón para ello, atendiendo a los intereses de, 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 los bancos y de las empresas que le presionan, ¿no? Y luego también un poco resaltar que, claro, nos ponemos siempre que el que es enemigo de nuestro enemigo, pues parece que automáticamente se convierte en amigo nuestro, ¿no? Es decir, que ojo también con Irán y con ese tipo de gobiernos teocráticos, donde la religión marca la política y la jurisdicción y la enseñanza, todo depende de la interpretación más retrógrada y más reaccionaria del Islam. Yo no digo que no haya gente que sea abierta y que sea tolerante dentro del Islam y que es una cultura propia, en fin, todas estas cosas que respetamos y que creemos que hay que proteger, pero es que son los sectores más ultras del Islam los y que menos razón tienen. Si hablas con gente que entiende un poco el Islam, dice que él no dice esas cosas de matar ni ojo por ojo, ni guerra santa, ni muchísimo menos, ni En este caso son los excluir a la chiitas. mujer y todas estas cosas. Todo eso no tiene ninguna base religiosa ni de la doctrina, ¿no? Sino que son interpretaciones hechas por hombres, evidentemente, y por hombres muy reaccionarios. Entonces, un poco, pues, que no se puede simpatizar o
ver con buenos ojos las políticas de Irán, que además tiene sucursales en Líbano, en Siria, en todos los sitios, ¿no? Puede extender el conflicto, a lo mejor no un enfrentamiento directo, pero sí a través de esas células, de esos muchos grupos que tiene, y que como goza de armas y goza de dinero, pues puede conseguir que tengan un armamento ya un poco más dañino, más potente de lo que tiene Hamás, ¿no? Que tampoco sabemos todo lo que tiene, pero bueno, parece que en principio no goza del mismo poderío que Israel, pero Irán sí que lo tiene y lo puede de alguna manera hacer llegar a Irán. Y luego, pues seguramente por esa misma razón de que no podemos criticar a Irán porque está ahora peleado con Estados Unidos, pues recordar que ha muerto otra chica, muy joven además, de 16 años, Almita Garawan o algo así, que fue golpeada en el metro, parece ser, no, parece evidente porque no es la primera vez que ocurre, por no llevar correctamente el velo. No, no por no llevarlo, sino por no llevarlo según interpretaban los guardianes de la moral, porque hay una policía que vigila todas las ofensas a Alá y todo eso. Se ve que ellos tienen hilo directo y determinan cuando Alá está molesto por una señora que no lleva bien el velo. Entonces tienen derecho pues, a palearla, meterla a la cárcel. Ya hace poco más de un año tuvimos otro caso, el de Masa Amina, ¿no? Que también murió por malos tratos, por torturas y tal. Pero no solamente ella, sino que toda la gente que va a sus entierros, abogadas de derechos humanos, periodistas que se atreven a criticar estas cosas, la propia gente que va a los funerales o su familia por protegerla o por ir a preguntar simplemente a la comisaría, pues luego son represaliados y ha habido bastantes muertos y detenidos y tal. A la mínima te castigan pues con 1 o 2 años de cárcel, con 150 latigazos y simplemente porque no respetas la moral que ellos dicen que es la correcta, ¿no? Y claro, también hay que tener en cuenta que en su momento Estados Unidos y Occidente han apoyado este tipo de grupos como contraste a las políticas de esos países que no les gustaba porque no estaban alineados, ¿no? Pues tuvimos allá a Nasser en Egipto, que estaba con los países no alineados, Yugoslavia y tal, luego en Libia, en Afganistán también apoyaron a los talibanes porque estaban peleados con el gobierno que había, que era un poco prorruso, ¿no? Era un poco laico, ¿no? Y entonces se le dio cuerda a todos estos grupos para que hicieran de oposición a los gobiernos que había, con tan lamentable resultado que al final estos han hecho con el poder y no solamente reprimen a su pueblo, sino que ahora pues también están ya de morros con Estados Unidos y ahora ya los considera terroristas y enemigos de la humanidad y todo eso. Es decir, que parte de culpa de que existan estos grupos latino-occidente que les ha dado alas y les ha dado cobertura para contrarrestar a los gobiernos que había en sus países y que no eran de la cuerda que Estados Unidos le interesaba, pero que eran mucho más democráticos, por decirlo de alguna manera, o más laicos de lo que ha venido después, donde se casan las niñas de 12 años con ancianos de 70, donde se ha prohibido los peluquerías de señora, es decir, es un desastre lo que ha pasado, por ejemplo, en Afganistán y lo que debe haber en Irán y lo que puede pasar en otros sitios si esta gente se hace con el poder, porque es que ya te digo que es un poder que no podemos aceptarlo por muy enemigo que sea de Estados Unidos, que igual en el fondo no lo son tan enemigos, ¿eh? Porque luego cuando hay que hablar de precios del petróleo y de cosas así, pues sí que se ponen de acuerdo, o sea que no son revolucionarios en el sentido que podemos entender aquí en Occidente. Y un poco eso es lo que quería decir, porque hablar de lo que está pasando en la franja y todo eso ya lo hemos dicho tantas veces y hay tantísimas condenas que está bien que lo digamos y lo recordemos, pero yo creo que más dolor del que se ha visto y más condenas de la que estamos escuchando no podemos emitir nosotros. Insistir en la importancia de que siga habiendo movilizaciones, como va a haber aquí en Valencia y está habiendo en todas las ciudades el próximo fin de semana, y las muchas que ya ha habido, y luego pues firmar manifiestos, apostar por la paz y por la convivencia de los pueblos. Yo creo que es lo mejor y ya que allí son incapaces de coexistir en el mismo territorio, pues parece que, aunque estamos en contra del Estado, parece que el que haya dos estados separados puede ser un primer paso para llegar a que se viva en paz allí en este territorio tan castigado por las guerras y por los enfrentamientos por cuestiones de religión, de etnias y de intereses económicos, porque no olvidemos que detrás de todas estas cosas siempre hay intereses económicos, por el petróleo, por un montón de posiciones geoestratégicas, por ver quién domina esa parte del mundo. Ahora, por ejemplo, creo que ya Israel está dando licencias a algunas empresas occidentales para explorar allí en el mar, que parece que hay petróleo, ¿no?
y algunas de esas partes corresponderían a lo que ahora es Palestina o la zona de Gaza, ¿no? O sea, que están ya repartiendo el territorio o el mar antes de que hayan derrotado, porque aún no han conseguido vencer del todo a Hamás, ¿no? Pero parece que el interés está en el mar ahora y en extraer su riqueza, y que las empresas occidentales que han apoyado a Israel, pues que tengan concesiones allí. Eso parece que es lo último que ha ido saliendo. Así que nada más que eso. Lamentar que siga muriendo tanta gente. Ya estamos hablando en total de más de 10.000 víctimas mortales y luego miles y miles de heridos, aparte de los edificios que se han destruido, de la gente que ha perdido la casa, de las que han tenido que abandonarlo, de el hambre que pasan los niños y muchos traumas que ya no van a superar, porque el que ha perdido a sus padres, a sus hermanos y tal, y está viendo esa situación, es difícil que eso lo pueda olvidar, tanto de un lado como de otro, porque también los niños israelíes también hay algunos que lo han pasado mal. Pero vamos, no hay comparación porque son muchísimos más. Y esto se hace de forma sistemática y programada, porque es que además lo tienen todo estudiado, y de cómo hacen más daño y de cómo se pueda sufrir más, se hace sufrir más a una población que no tiene culpa ninguna, porque no todos son terroristas, evidentemente, aunque para Israel el hecho de que estés allí te declaran automáticamente como combatiente y ya se consideran con el derecho a asesinarte. En fin, muy triste lo que estamos viendo. Muy bien, pues después de esta reflexión, como decías tú, lo vamos a dejar aquí porque información puntual tenemos por todos los medios, sabemos lo que sigue pasando, que no va a menos. Lo que es penoso, quizás incidir más en la posición de algunos países europeos, la mayoría, o lo más importante es Alemania, Gran Bretaña, Austria, Francia. Yo creo que tienen un recuerdo de lo que ellos hicieron y les pesa mucho esa actuación que tuvieron contra actuación. El genocidio de los judíos y lo que pasó con el Holocausto en Alemania, y ahora les hace ser, yo creo que objetivos para condenar lo que están haciendo ellos, el Estado de Israel en Gaza, ¿no? Es decir, la posición de esos países es un poco incomprensible, ¿no? Porque la diferencia con lo que se hace aquí o se dice y se manifiesta, por ejemplo, en España, pues va a mucha distancia, ¿no? Allí incluso los partidos como los Verdes está apoyando la posición del gobierno y apoyando a Israel, ¿no? En Alemania, me refiero. Sí, Alemania sí, claro. A Alemania le quedó de la Segunda Guerra Mundial ese complejo de culpa y de que lo habían hecho muy mal, y se sienten todavía responsables, ¿no? Aunque claro, no tiene nada que ver porque muchísimos de los alemanes actuales no vivieron la época del nazismo, ¿no? Pero sí que como sociedad le ha quedado esa culpa, y entonces pues por eso se hizo tan rápidamente la repartición del territorio de Oriente Medio, o Palestina que le llamamos ahora, de forma que se le dio mucho más terreno a los judíos que a los árabes, ¿no? Cuando los árabes eran muchos más, ¿no? Se tenía que haber hecho de otra manera, y sobre todo hacer respetar el reparto. Digo, oye, si hemos llegado a este acuerdo, aquí se acaba Israel y allí empieza Palestina, y no hay forma de que le quites un metro cuadrado. Pero es que llevan años, llevan 40 y tantos años empujándoles y persiguiéndolos y asaltándoles las granjas y entrando en sus aldeas, es decir, que lo llevan haciendo sistemáticamente. Y claro, luego no incumplen, o sea, no cumplen, mejor dicho, todas las resoluciones que hay de condena. Es decir, que eso no se le permite a ningún otro Estado. Te puede saltar una, pero luego puede haber un boicot y te presionan, y mira lo que le están haciendo a Rusia, que bueno, no tiene el mismo efecto porque Rusia es una gran potencia, ¿no? Pero si fuera un país pequeño ya lo habían destrozado, ¿no? A nivel económico, con las sanciones, congelarle las cuentas en los bancos occidentales, es decir, un montón de medidas que tomaron con Rusia. Y claro, tú ves ahora lo de Rusia comparado con lo que está haciendo Israel y se puede comparar, pero evidentemente no es lo mismo, ¿no? El mismo nivel de ensañamiento y de destrucción no está ocurriendo en Ucrania, ni se ataca tanto a hospitales, a niños y tal. Algún caso ha habido, la guerra es la guerra, pero es que lo de Israel, la forma tan sistemática de hacer daño y de ir al máximo de dolor, eso no tiene nombre. Y todo Occidente, todo el mundo que se llama libre, tendría que estar decididamente en contra y hacer todo lo posible porque eso se pare. Y no es así. Les cuesta ponerse de acuerdo, no una tregua, sino un corredor humanitario. Incluso no se atreven a pedir que se pare la guerra. De hecho, en la Gran Bretaña
un partido, el partido del que se habla el presidente, le ha hecho dimitir a un diputado o como se llame allí porque hizo esa propuesta. Dice, no, el partido lo que está es porque se hagan corredores, no por hacer un alto el fuego o una pausa humanitaria, no, tiene que ser solamente algún corredor. Y le han hecho dimitir o le van a hacer dimitir. Es decir, que hay una postura muy intransigente. Bueno, habrás visto y toda la gente sabe que aunque no se hace caso, pero han prohibido llevar banderas palestinas, que no se pongan pancartas, es decir, unas cosas que no se puedan dar noticias, que tampoco se pueden dar muchas porque estamos viendo, aparte de que han muerto ya 40 y tantos o 50 periodistas de los que estaban dentro de Gaza, es que los que están fuera no pueden entrar. Nos conectan desde Tel Aviv o desde Jerusalén, pero en la zona no les dejan entrar a los periodistas, con lo cual están haciendo lo que quieren y vemos las imágenes que el ejército de Israel quiere que veamos. Si quiere que veamos que bombardean, los ponen. Si no quieren, nos mandan otras imágenes y ya está. O nos vuelven a las del principio de cuando el asalto al festival este de música y tal. Cuando quieren, nos ponen las escenas que ellos quieren. Porque no hay nadie allí que pueda estar rodando y sacando las imágenes. Con lo cual también juegan con ventaja y, como en todas las guerras, la primera que muere es la verdad, ¿no? La primera víctima. Y aquí de forma más clara y patente. Bien, lo vamos a dejar aquí, ¿te parece? Sí, porque va a haber mucho tiempo, por desgracia, para que sigamos reflexionando sobre esto y denunciando. Pues vamos aquí también a la actualidad de casa. ¿Te has pasado al inglés? Dios salve a la princesa. Bueno, tú lo has puesto en inglés. Sí, bueno, porque era una canción de los Sex Pistols, ¿eh? Cuando éramos punkis, que teníamos pelo y cresta, teníamos un grupo que era los Sex Pistols, que tenía una canción que traducida al castellano era esa, Dios salve a la reina, ¿no? Sí. Aquí no es reina porque es princesa, pero ahí estamos, ¿no? Hemos vivido y estamos viviendo, porque aún colea, aún hay informaciones. Y bueno, cuando salgan las revistas de estas de todo color del corazón, esa tendrá, cada una saldrá con una edición especial sobre las fotos de quién estaba, del vestido de esta, del saludo del otro. Todo eso va a dar para muchas semanas. De por Pero qué bueno, sonreía, de por qué no sonreía, de por qué estaba seria la reina, de por sí, qué de por qué le colocó la no coleta sé dos qué. veces en su sitio, el Bueno, pelo. Sí, sí. tontería, sí. Sí, Ah, sí. Bueno, pues nada, ha sido eso. Ha cumplido 18 años la princesa y ya, bueno, ya puede heredar, heredar, puede ser ya proclamada reina si pasara algo. No lo quieran los dioses, ¿no? Ni nadie. Pero bueno, si ocurre algo a su padre ya puede ser reina, con lo cual la reina consorte que tenemos, Leticia, ya no será regenta. Eso ya es, a no ser que pasara una cosa ya muy gorda, pero vamos, ya la sucesión está garantizada. Bueno, pues yo de esto, ¿qué vas a contar? Pues sí, esa ha sido una noticia muy propia de las revistas y de los programas de cotilleo, y han abusado de espacio, ¿no? Claro, no llega en cuanto a espectáculo y a vistosidad y a gasto con lo que vimos este verano con el entierro de la reina esta de los gin tonic y luego la proclamación de su hijo, de Carlos III, el Orejas, ¿no? Allí lo hacen más a lo grande, ¿no? Con carrozas, bueno, hay más vistosidad. Lo de aquí ha sido, pues eso, a nuestro nivel, más casero, pero también se han lucido y nos han dado horas y horas de retransmisión en muchas cadenas, ¿no? Bueno, es un ritual más del sistema este que tenemos. Es cierto que a la monarquía no se ha sometido a votación, pero bueno, ellos lo tienen justificado, pero desde luego es una institución pues anacrónica de otra época, evidentemente. Pero bueno, lo es aquí y es en todos los sitios. eso te quería decir, es decir, aparte de la trascendencia que le estás dando de noticia de Revista del Corazón, políticamente también, ¿no? Es decir, acabas de decir que es una institución anacrónica, pero hay más, ¿no? Es decir, nos lo vamos a comer con patatas sin que nos pregunten y asumido, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, yo creo que la intención es esa y parece ser que estaba con los líos amorosos del abuelo y eso, y luego los sobrinos, porque la verdad es que pobrecicos, y la hermana y la otra, la verdad es que el rey le ha salido por todos los lados pegas. Entonces con esta chiquilla parece que con la jura de bandera y ahora con esto, pues está ganándose un poco a cierta parte del público ese que le gusta ir a los desfiles y que sale con la banderita, en fin, que le gusta decir yo estuve allí, yo saludé en directo a la reina y esas cosas. Ha ganado un poco de popularidad. No lo sé, porque como no hacen encuestas tampoco sabemos cuánta gente hay que esté de acuerdo con la monarquía o cuánta gente se ha convencido en las últimas semanas. Por Pero parece cierto, que políticamente ha subido un poco. ya que lo dices, hace años que el CIS no pregunta por la monarquía
en sus encuestas. Es decir, antes había una pregunta sobre la monarquía, Sí, sí. las encuestas que hacía el CIS, y ahora hace muchas, ya que no preguntan por si acaso, por si se tienen que enterar de cosas que no le apetecen demasiado. Así que vamos a ver cuánto dura la popularidad, que en muchos casos esa popularidad nos la quieren meter con Con calzador. con calzador a martillazos, ¿no? Es decir, horas y horas de televisión, y todos son loas, tertulianos que sí, y poca crítica de fondo a lo que significa la monarquía, cómo está en este país, cómo se ha asumido, la ausencia de preguntar al personal, y se da por sentado que bien, y ahora ya se insiste bastante por algunos tertulianos y algunos analistas políticos que está recuperando, es decir, después de los desastres del emérito y de lo que tú has nombrado, de la familia, las hijas, los cuñados, los yernos y todos estos, parece ser que ahora Leonor recupera, porque es una chica agraciada, bla, bla. Es decir, fíjate en qué se basan los comentarios de por qué se recupera la monarquía. Una chica agraciada, va bien, lo hace bien, tal. Pero fondo no hay mucho, político me refiero, reflexión. No, no, y además constantemente estaba nombrando a los ausentes, ¿no? Los ausentes también estuvieron presentes todo el día, pero con una carga de crítica negativa, como cómo es posible que a una cosa institucional no hayan venido, cuando bien que cobran buenos sueldos, ¿no? Y representan a todos los españoles, a los monárquicos y a los republicanos, ¿no? Es decir, había sonadas ausencias, evidentemente, que todo el mundo sabe, y se contaba muchas veces pensando que eso les perjudicaba a estos grupos, a esos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se insistía en lo importante que era el acto este de jurar la Constitución, y se le daba un relumbrón que yo creo que no es para tanto, ¿no? Y desde luego, bueno, pues es una parte del ritual. Está claro que hoy por hoy, pues las monarquías en Europa, que es donde más hay, porque hay continentes enteros, como América, que no tiene ninguna república, o sea, ninguna monarquía, perdón, y África solo tiene dos o tres, y en Asia también dos o tres. Es decir, que donde más hay es en Europa, que claro, es la más vieja y esa institución. Hay países en Europa que sí que se mantiene. Nos han sacado a todas las princesas herederas, comparándolo en los últimos días, ¿no? ¿Cuál es más joven? ¿Cuál ha estudiado más? ¿Cuál cae mejor al pueblo? Pues la de Noruega, Holanda, en todos los sitios, ¿no? Y está claro que nadie puede reivindicar hoy día la monarquía, y menos su origen divino, que antes es que la nombraba Dios, pero ahora es que no la ha nombrado ni Dios, ¿no? No la ha nombrado nadie, es una cosa que se sucede. Pero claro, yo tampoco me parece que sea el momento de entrar en... Sí que es necesario que se hable, y yo supongo que desaparecerá. Yo estuve en Noruega hace poco, pero la gente lo daba como una cosa natural, que se va a extinguir. Como se te caen los primeros dientes y cosas así, la monarquía tiene que desaparecer. Pero no es cuestión de centrar en todos los esfuerzos, ¿no? Cuando tenemos otras cosas. Porque claro, caduca está la monarquía, pero ya me dirás tú la república, la democracia parlamentaria, si no está ya vieja también y, y raída, ¿no? Porque claro, que me digan que es el pueblo el que decide las cosas. Bueno, votas una vez a unos cuantos que te dicen que puedes votar, y luego esos hacen de su capa un sayo. Ahora lo estamos viendo. Amnistía, que me parece muy bien. Cosas que no estaban en el programa ahora las están poniendo. Tenemos recortes de pensiones, no se quita la ley Mordaza, de hacer lo que quieran. Y eso no es labor del pueblo. Es decir, bueno, y claro, que es muy costosa. Bueno, también mantener el Palacio del Elíseo también lleva su gasto. Es decir, el lujo y el despilfarro también está con presidentes de república. Es decir, que no es para entusiasmarse tanto con una cosa o con otra. Yo creo que tiene que haber algo más de monarquía y república, porque si no, mal estamos, ¿no? Si solo puede ser del Valencia y del Barcelona, o del... Pues, es decir, tiene que haber más. Y yo creo que entonces tampoco es cuestión de que estemos ahí dándole vueltas, porque imagínate, en caso utópico, podríamos tener una república con Feijóo de presidente de la república y el otro, el de Vox, de presidente del gobierno. Pues ya me dirás tú, en Italia está Meloni, ¿no? Y en Francia está... Israel también es una república, y Estados Unidos también. Es decir, no me dice nada una república. Ahora, si ya me dices que lo que se va a hacer es pues reducir la jornada de trabajo, se va a repartir la riqueza, la banca va a ser pública, es decir, entonces estamos hablando de otra cosa.
pero solo que en vez de monarquía sea república no me dice nada. Claro, en España tenemos un poco idealizada la Segunda República. Claro, dices que va a volver a ser aquello. Sí. Aquello ocurrió porque había una presión social. Había organizaciones obreras con 4 millones casi de afiliados. Y había gente que estaba haciendo una revolución. Entonces, muchas de las cosas que concedió la República es porque no le quedaba más remedio. Era el pueblo el que lo estaba conquistando. Pero en cuanto pudo, sí que frenó la revolución y hizo lo de Casas Viejas, disolvió las colectividades de Aragón, militarizó las columnas confederales, que eran de obreros de la CNT y tal. Es decir, le tenía más miedo a la revolución que a Franco, la República Española, esa tan idealizada que tenemos. Entonces, no exageremos, se hicieron cosas, pero se hicieron en aquel contexto y en aquellas fechas. Ser república no dice nada. De hecho, el 95% de los estados que hay en este momento son repúblicas. Y ya ves tú cómo está el mundo, ¿no? Es decir, que interesante que sea un cambio, que no mantengamos al rey y todo eso, bien. Pero hay que ir más allá, hay que ir a otro modelo de sociedad, pienso yo. Entonces, a mí no me entusiasma, tampoco me entusiasma la monarquía, por supuesto, mucho menos. Pero yo creo que no es la alternativa única a la monarquía que tenemos ahora, una república de tipo normal, tipo Italia o tipo Estados Unidos o lo que quieras. Pocas quedan que podamos ilusionarnos, ¿no? Si solo te dejan votar cada 4 años y que sean otros los que gobiernan, estamos en las mismas. Porque al fin y al cabo aquí también, pues el rey tampoco tiene un papel muy trascendental. Es una cosa simbólica, ¿no? Como en el Reino Unido y en otros muchos sitios. Es el gobierno el que hace cosas. De hecho, ahora el rey se va a tragar lo de Cataluña por narices, ¿no? Y lo va a tener que firmar si no quiere dimitir. Entonces, quiero decir, hay otra forma. Pero bueno, no deja de ser un símbolo, como digo, un anacronismo, una irregularidad de la historia, que como otras muchas, pues la tendremos que superar. Pero sin más aspavientos, no ilusionándonos con otra cosa que puede ser igual, como ya lo ha demostrado, porque ya lleva 100 y pico y 200 años todas las repúblicas que conocemos. Y tampoco. Otra cosa es que me lo dijeras hace 2 siglos, hace 3, sí que podía ser una alternativa. Cuando pues la Comuna de París o cuando la Revolución en Inglaterra. Es decir, entonces sí que había una posibilidad, supongo yo, de cambiar las cosas. Ahora cambiar a una república no. Si no lleva algo más, a mí no me entusiasma. Si no lleva apellidos. Si no lleva apellidos. Exactamente, sí. República, pero ¿de qué clase? Eso. Necesita algo más, claro. Sí. Si es república secas, no me dice nada. Y eso es lo que alguna gente no explica. Muchas banderas, muchas repúblicas, pero ¿qué es lo que queremos después? ¿Con estos gobernantes o con otros? Con esta situación económica, con el capitalismo, ¿seremos república anticapitalista o capitalista? Eso es un matiz también importante. Y muchísimos otros aspectos. Claro, si se van a cargar la sanidad y se van a cargar todo lo demás, que en Estados Unidos la sanidad es privada, como sabes, y mira si son republicanos allí. Y lo que está pasando en Francia con las pensiones, en fin, que la República, si no hay un movimiento social, si no hay una lucha de la gente, no garantiza nada. Porque los que mandan son los bancos, como bien sabemos. Muy bien. Bien, ¿añades algo más de esto? Al final, que Dios la salve y que le vaya bien. ¿O? Pues, hombre, por lo menos que sea un poco mejor que el abuelo, ¿no? Yo no lo voy a ver, pero por lo menos que sea un poco más coherente con lo que dice que va a hacer, porque dice, confiar en mí como yo confío en vosotros. Pues bueno, por lo menos que sea mutuo y que no haya esos escándalos, esa corrupción. Igual es mucho pedir tratándose de reyes y tal, pero yo creo que si quieres una monarquía que aguante un poco, como aguantan en Holanda o en Noruega, donde la reina va en bicicleta y va a comprar al supermercado con su bolsa, y tiene que ser más accesible y menos lujos y menos tonterías. Ya no se trata de pleitesía y de inclinar la cabeza, ese tipo de cosas. Tiene que ser una cosa moderna y casi, pues eso, pues una cosa que está ahí simbólicamente, pero sin oropeles y sin joyas y sin cosas así, ¿no? En Oslo, los jardines del Palacio Real estaban abiertos y entraba la gente como Pedro por su casa. Había un municipal en la puerta del palacio y ya está. Ni había guardia real, ni había nada. Es decir, es una casa más de unos señores de allí, de la ciudad. Y en Bélgica y Holanda y tal es lo mismo. Y quizá por eso han aguantado tanto tiempo. Porque se han confundido un poco con el pueblo, no hacen ostentación de nada, tampoco son habituales sus escándalos, aunque los tendrán, porque todo el mundo tiene sus inclinaciones, pero es que lo de aquí ha sido una vergüenza. Lo que no sé es cómo ha aguantado hasta donde está, porque mira que han hecho una detrás de otra. Entonces, bueno, que por lo menos eso se cambie. Y si no, pues nada, hacemos un referéndum y lo cambiamos. Yo tampoco tengo ningún problema. Peor no nos puede ir que con la monarquía.
aunque Bueno, venga Rajoy de presidente. decías que cómo habían aguantado, quizás hicieron unos cambios a tiempo, ¿no? Tácticamente lo supieron hacer, la abdicación, que se fuera, eh, es decir, que respondieron un poco a, entre comillas, a las cagadas, con perdón de la expresión, del emérito, ¿no? Y eso les ha... Sí, sí, han tenido mucho cuidado. Han Sí, tenido mucho cuidado y, hombre, supongo que, aunque yo no tengo mucha confianza en su nivel de la familia real, porque históricamente ha demostrado que no van sobrados de inteligencia, pero sí que tienen un consejo asesor y tienen mucha gente que está detrás que le dice lo que hay que hacer. Entonces, lo de hacerle abdicar al abuelo fue una medida que se imponía. Lo de apartar lo más posible a los cuñados y a las hermanas, eso también. Ahora tienen las nietas, que las otras, y el nieto, ¿no? El Froilán y estos, que imagino que intentarán controlarlos o los mandarán más lejos todavía, más allá de Abu Dhabi. ya lo han Más Abu. exiliado, ya le Ya han lo dicho han que... mandado fuera, sí. Claro, tienen que quitarse todos esos marrones, porque si no, el tema de la cacería en África, es decir, todo aquello le Sí. quitó mucho apoyo, ¿no? Entonces eso tiene que cuidarlo. Luego también han empezado, pues, si no les gusta que vaya a Cataluña, pues bueno, menos veces, aprende unas frases en catalán y otras frases en euskera para quedar bien con estos territorios, es decir, todo eso lo van mirando mucho, ¿no? El tema de que se apele ahora a que ella es mujer, una mujer moderna, ahora que las mujeres pues están participando a igualdad, entonces ahora tener una heredera que es mujer y que encima sabe idiomas y ha estado en el extranjero, es decir, quieren modernizarla y un poco han aprovechado porque tenían que hacer una limpieza a fondo, ¿eh? Bueno, Y pero ahí está. lo de mujer están exagerando un poco, porque es mujer, cierto, pero de ahí a que es feminista y todo eso, hay un tramo, es decir, se puede Bueno, ser sí, mujer. ahí se les ha ido la mano, se les ha ido Hay, la mano en los es piropos. decir, ligar el que es mujer, y de ahí Sí, dar un mujer, sí, salto, seguramente sí, eso sí tenemos salto que al aceptarlo. feminismo, es decir, es una exageración, ¿no? Es una exageración, claro, es como se dice que está con la clase obrera. Sí, claro. Es de la realeza, no puede decir que defienda a los trabajadores manteniendo sus privilegios. Y está claro, ella está en un mundo donde no hay feminismo. Es cierto que ella puede reinar, pero todavía no se ha derogado la ley que le da prioridad a los varones. Si ella Mm, hubiera tenido un hermano mayor, o sea, mayor o menor, no hubiera sido reina, ¿no? ujú. No se ha derogado todavía la ley. No. Lo que pasa es que como no hay varones, pues sí que puede ser ella. Si no, no. Entonces no hay igualdad todavía en la realeza española. Ujú. Eso es un anacronismo, ya lo comentaban el otro día que eso habría que quitarlo. Pero como no quieren tocar la Constitución por si sale Claro, alguna cosilla más, ya que claro. estamos en obras, como en la Ahí es, casa, ahí es. arreglamos también la cocina y el baño, ya que estamos ahí. Y entonces, como le da miedo el tema de los territorios y todas esas cosas, las autonomías y tal, dice, si abrimos el melón, pero sería normal que se modificara la Constitución para decir que hombres y mujeres son iguales. Claro, Ya, si está diciendo que la reina tiene prioridades o la Casa Real, también está negando la igualdad. Entonces, poco se puede hacer en la Constitución. ya hay quien Lo está mejor es no. diciendo, ya hay quien está diciendo, Antonio, que no hace falta cambiar la Constitución para eso, por lo que tú dices, no sea que se abra el melón y la gente, una vez puestos, quiera ya más cambios, sino que se puede hacer ese cambio simplemente con un decreto de tal manera o de tal Sí, manera supongo que se puede hacer. para cambiarlo. Además, todavía no surge, no hay ningún problema porque ahora tenemos un rey joven, que parece que está sano todavía, tenemos una chica de 18 años, hasta que no haya otro heredero, pues no se planteará ese debate, ¿no? No es urgente, ¿no? Entonces no van a tener prisa en cambiarlo y sí que buscarán soluciones. Si ya se impone, porque otras casas reales ya lo tienen, ya es igual absolutamente un hombre y una mujer a la hora de ser heredero, pues aquí también lo tendrán que hacer. Y Doctores tiene la judicatura como para encontrar una solución. Ujú. Cierto. Si lo han encontrado para la amnistía y lo van a encontrar para el referéndum si hace falta, lo encuentran para esto. Ya han soltado, ya han Es soltado. una carta magna, es una declaración, la Constitución. Claro, Luego las leyes se tienen que desarrollar, porque si no, ahí no dice nada. Entonces es muy ambigua. Igual se puede quitar que poner una cosa. bien, pues algo más sobre esto, nos vamos a otra cosa. No, nada. Felicitar al pastelero que ha hecho las tortitas estas, que parece que perdieron el color enseguida, ¿no? Ha sido un desastre, pero bueno, tampoco se puede esperar más. No sé cuántas habrán sobrado. Luego han hecho. Eso sí que lo han imitado mucho a lo de la Casa Real Británica, ¿no?
tacitas, llaveros, medallitas. En las tiendas de souvenirs ahora hay un montón de objetos de estas relacionados todo con la coronación o la jura de la constitución de esta chica, ¿no? Bien. Imagino que igual van a sobrar como aquellos. Luego que 10 años después del Mundial de España, ¿te acuerdas que vendían vasos con el naranjito todavía? Sí. Hicieron muchas cosas con el naranjito y no se vendieron, ¿no? Pues igual con la infanta nos pasa lo mismo. Dentro de 5 años aún quedan tacitas con su ilustre figura. No lo sé. Hay gente que lo compra todo, está claro. Bueno, Pero yo no sé lo que se venderá. Gente que lo compra, que va a verlo a quitar la bandera, que no tiene otra cosa que hacer por las mañanas. Hombre, la verdad es que había un montón de gente repartiendo banderas, no me extraña, porque eran gratis y en cada esquina había un tío con un saco repartiendo. Sí, Bueno, sí. hay Y quien... tampoco había tanta gente, ¿eh? No ha sido No. una aclamación. Sí que Bien. es cierto que al lado de donde pasaban ellos sí, pero si tú levantabas la cámara y tal, como han hecho algunos medios, detrás ya no había casi nadie. No, o sea, no ha sido una cosa masiva ni la gente se ha tirado a la calle. Además era un día laborable, ¿no? Pero vamos, no ha sido para tanto. Ni a favor ni en contra. No ha ido nadie a protestar, evidentemente, porque no se podía, porque ya hace días que hasta habían sellado las alcantarillas y todo. Eso nos ha costado un ojo de la cara, toda la preparación y la seguridad. En fin, bueno, Bien. pues una parte más del espectáculo. Vale, pues ahí quedan. Es decir, cuando estabas hablando de los pastelitos, se me acordaba algo que dijo alguna persona por ahí. Es decir, esto de los papelitos está bien porque somos un país de papanatas, así que les den pasteles no está mal. Pero en fin, es un comentario al margen. Sí, Vamos había que allá. hacer incluso cola y todo para entrar a recogerlo. Manda narices. Pero en fin, lo dejamos ahí. Vamos a terminar 10 minutos. 10 minutos solo, ¿ves? ¿Qué te decía yo? Bueno, pues si quieres 12, pero más no, ¿eh? No, que digo que se pasa el tiempo volando, Que que esto no hemos son las envejecido sin darnos cuenta. que estáis mal criados porque esto no son las tertulias de esas que vais, De los viernes, que que, tomamos que los no, minutos que queremos. que no acabáis nunca. Vamos allá. A ver, sindicatos, sociedad limitada. ¿Qué quieres decir con ese titular? Sindicatos SL. Sí, sí, que casi el sindicalismo ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues de hace 2 siglos, ¿no? De cuando empieza la revolución industrial y los obreros se van organizando, la primera internacional, las huelgas generales, todo aquello, ¿no? Las luchas, las banderas y todo aquello, ¿no? Y la lucha de clases y la conciencia, todo eso ha desaparecido, ¿no? Entonces el sindicato ahora está en un momento, pues, muy, muy jodido, ¿no? O te conviertes en un aparato del sistema, que puede ser lo que tenemos aquí, porque claro, Francia, Inglaterra y tal también pasan cosas, pero de vez en cuando se echan a la calle y hacen alguna huelga. Pero es que aquí parece que son parte del ministerio. Es que salen en todos los telediarios diciendo lo mismo que ha dicho la vicepresidenta de Trump. Como es de su cuerda, Es de su sindicato, es decir, la claro. vicepresidenta es de comisiones obreras y por lo tanto, Bueno, si es que además estaban hasta en la recepción de la chica esta que hemos hablado hace un momento, de la princesa. Allí estaban ellos también, como parte de la sociedad. Es que nos representan en todos los sitios, lo hayas elegido o no. Y claro, a la hora de estar en la fábrica, pues ya es otra cosa. Y entonces la gente también ha cambiado su percepción. Ya no es yo soy del sindicato y me reúno con mis compañeros en la fábrica y hacemos cosas, no. Ahora es un representante que pasa o no pasa por allí, que te lleva la lotería y te lleva, si tienes algún problema, te lleva a juicio y tal con la UAP, pero tú no te enteras de nada. Entonces lo ve la gente como un seguro o una agencia o algo, ¿no? No, como que está apuntado pues a Santa Lucía o una cosa así y no tiene identidad ni siente la clase ni nada. Y claro, si los que dirigen el sindicato están en otras cosas, pues imagínate los delegados intermedios y tal, y la gente de base, lo que se entera de lo que es la lucha, ¿no? Eso está así de mal, ¿no? Y es un problema. Claro, luego la gente joven que ya empieza a moverse, pues cuando ve eso, ¿no? Y encima ve que en la sociedad, en su misma casa, por sus padres, sus hermanos mayores, no le hablan de la lucha ni de los derechos ni nada, pues cuando tiene ganas de pelear se organiza de otra manera. Entonces, están saliendo ahora sindicatos de todo, ¿no? Sindicatos de barrios, sindicatos de vivienda, sindicatos de manteros, que antes, pues toda esa gente estaba dentro del sindicato. La vivienda en la CNT también había agrupaciones y luchaban contra la subida de los alquileres. Es decir, todo estaba dentro de la misma lucha. Ahora, si quieres hacer otra cosa, tienes que hacer un sindicato propio, que no es exactamente no es un sindicato, porque el sindicato es una asociación de productores, patatín, patatán. Pero bueno, el nombre se lo puedes poner. Con decirte que hasta hay sindicatos de policías. Claro, imagínate, el otro día en Galicia es posible que
gente del mismo sindicato de los policías le estuviera pegando a los bomberos. A los Que bomberos. estuviera a lo mejor en el mismo sindicato. No suele ocurrir porque tienen sindicatos bastante amarillos, ¿no? Pero puede haber alguno que sea democrático y diga, yo soy policía y soy de comisiones, y le pega a un bombero de comisiones. Pues es muy difícil entender un sindicato de clase y que sea de policías. Y luego también tú sabes que en el hospital hay sindicatos de médicos y sindicatos de enfermeras. Y la gente de la cocina y de la limpieza, que ya no es de la sanidad, o los que van a los aviones, los capitanes y los pilotos sí, pero las azafatas y los que están en la bodega con las maletas, eso es otra cosa. Es decir, se ha perdido un poco el sentido de la agrupación, de la clase, del sector. Ahora es una cosa más profesional y más de mejoras meramente salariales. Entonces eso perjudica mucho al sindicalismo y a sus consignas históricas. Y se ha perdido en Inglaterra. Bueno, Inglaterra fue sobre todo por la batalla que tuvo Margaret Thatcher por cargárselos, ¿no? Pero tenían mucho potencial todavía y aún de vez en cuando, como este verano, pues ha habido alguna huelga. Y luego pues tenemos por otro lado que en Estados Unidos está volviendo a haber huelgas. Incluso hacen huelgas que las ganan, como ahora ha habido... Claro, allí los sindicatos son de otra manera. Allí está el líder que va con el coche, a veces connivencias con los políticos, con la mafia y tal, pero cuando dicen vamos allá, ¿no? Y ahora parece que tocaba ya hacer huelgas, igual cada 500 años toca, pero bueno, están haciendo huelgas, no solamente en la automoción, que ha sido la más sonada, pero bueno, también hemos vivido la de los guionistas y tal de Hollywood, ha habido de enfermeras y luego de las empresas estas modernas como Amazon, estas que tienen marques, no sé qué, unas cadenas allí muy importantes que hay en Estados Unidos, la de Starbucks y de comida rápida, todas estas empresas que aquí son campo abonado para el trabajo precario, allí ya van un poco más por delante y ya empiezan a organizarse y a hacer huelgas para pedir mejoras. En el caso que estamos hablando de la automoción, pues bueno, han conseguido un aumento bastante considerable, creo que hablan del 25% en 4 años, ¿no? Pero bueno, además hay un pago inmediato que van a hacer para compensar lo que han perdido por la subida de los precios en el último año, ¿no? Un 6% más. Luego, además, había muchísima gente que estaba con contratos temporales. Ahora parece que van a tener ya contrato estable toda esta gente. Es decir, se han unido los eventuales y los fijos, que también a veces eso resulta difícil. Es decir, que hay una enseñanza importante también de lo que pasa con el sindicato este de Estados Unidos, que allí cada sector tiene un sindicato, no es como aquí que yo soy de la FOR y tú eres de sanidad o de enseñanza y el sindicato es el mismo, ¿no? Allí cada ramo tiene uno. En concreto esto es la VAW, creo que es Asociación de Trabajadores del Automóvil o algo así, traducido sí, en inglés del mío. Pero bueno, luego están los del transporte, están los de actores, hay muchos sindicatos y no es como aquí que es uno solo. Pero bueno, ha sido en Ford, en General Motors y en Stellantis, que antes era la Chrysler, ¿no? Las 3 principales fábricas de Estados Unidos. No ha parado todo el conjunto porque tienen muchas factorías, han elegido una factoría de cada marca y la han parado y tal, pero bueno, ha tenido su efecto. Y cosa curiosa, hasta el presidente de Estados Unidos estuvo en un piquete. Sí. Se ve que también dice, aquí hay muchos votos por medio, ¿no? Sí. Y digo, es una cosa muy rara el sindicalismo de Estados Unidos, pero por otro lado no deja de ser interesante que igual de ahí puede venir otra cosa, ¿no? Porque en Estados Unidos al principio también hubo un movimiento sindical muy potente. Bueno, no hace falta que te cuente la lucha por la jornada de 8 horas, ¿no? De los obreros de Chicago y muchísimas otras huelgas que hubo. Muy importante todo el movimiento sindical de allí de Estados Unidos. En parte llevado allí por trabajadores que se tenían que exiliar de Europa porque estaban perseguidos, tanto italianos como alemanes y tal. Muchos anarquistas tuvieron que ir allí y se dedicaron allí a hacer asociaciones, ¿no? Que enseguida empezaron a crecer. Luego estaba el tema también de los trabajadores del campo, de la fruta de California y tal, que estaba el Woody Guthrie que cantaba música country y tal, y con sus canciones, pues las letras eran muy cañeras, iba a las plantaciones y organizaba a los obreros y tal para exigir mejores salarios, porque claro, estaban tan mal como están aquí ahora en los invernaderos de Almería, ¿no? Es decir, que hay una gran lucha sindical en Estados Unidos que se había paralizado en los últimos años, pero que a lo mejor esto que hemos visto en estos momentos es importante y es una recuperación. Pero vamos, aquí digo, está muy mal. El último día, el que me hizo poner sindicatos sociedad limitada es que vi una noticia de que a UGT Comisiones la patronal de Andalucía les había dado un premio. O sea, la patronal había premiado a UGT Comisiones por su predisposición y su participación en el diálogo social como creador de empleo y todo eso. Vale. Y les había dado un premio a la patronal, a los sindicatos, que eso ya me parece bastante sospechoso, ¿no?
Es decir, no es que yo les diga que están vendidos, ni mucho menos, pero claro, si la patronal te premia y no es la primera vez que ocurre, porque hace un congreso la COE y invita al presidente de UGT Comisiones, y hace un congreso UGT y va el presidente de la patronal a dar ahí un discurso. Que vamos, eso en otra época hubiera sido impensable, ¿no? Sí, sí. Es decir, que hay una connivencia aquí que ya va más allá del compadreo. Aquí ya es que no tiene nombre. Y encima, cuando está pasando todo lo que está ocurriendo, ¿no? De gente que siguen despidiéndola, la amenaza de recortar las pensiones, muchísimos problemas. Y claro, que los sindicatos estén comiendo allí en el pesebre, pues sienta bastante mal, ¿no? Por eso se me ocurrió que vamos mal. Hemos el proceso que se ha dado a lo mejor en Alemania o en otros sitios de domesticación de los sindicatos y tal, aquí en muchos menos años hemos llegado mucho más lejos, a más domesticación. Aquí no hay ética ninguna, se ha perdido todo, allá aún disimulan, pero aquí es una forma terrible. Y lo quería enlazar un poco para dar algo de esperanza con el resurgir de la lucha en Estados Unidos. Y bueno, en Francia también ha habido huelgas y sigue habiendo. Y en Inglaterra el año pasado también hubo ya bastantes sectores que empezaron, pues el tema del transporte, las ambulancias, personal sanitario, de correos, porque la gente en todos los sitios está viendo que pierde poder adquisitivo. No, no es que no suban los salarios, es que suben mucho los precios y los salarios se mantienen. Entonces, quieren que de lo mucho que está ganando la banca, que lo vemos todos los días, es un 40%, un 25%, pues que una parte por lo menos vaya para los que crean esa riqueza y que no se limiten a despedir gente, como están haciendo todos. Ganan más y despiden más gente, con lo cual van a ganar más. Y si encima luego los clientes tenemos que ir allí, o los usuarios, a hacernos nosotros la faena en el cajero automático desde nuestro ordenador, pues claro, ya no va a haber personal en el sector de la banca, que ha perdido 60.000 trabajadores en los últimos 15 o 20 años. Es decir, está en menos de la mitad del personal que había en banca esta hora. Y aún siguen amenazas de más despidos o jubilaciones anticipadas, pero al fin y al cabo es destruir puestos de trabajo. Y eso era, que creo que ya nos hemos comido el tiempo, ¿no? Y si no, pues si Bueno, quieres hablamos de otra cosa. no, yo te quería preguntar la alternativa que hay a ese sindicalismo de, bueno, de concertación, que ya se les gusta más que le llamen a agentes Agentes sociales, sí. agentes sociales, que como tú decías, parece ser que tienen un despacho en el Ministerio de Trabajo y podíamos decir que tienen otro despacho en Televisión Española, ¿no? En la redacción, ¿no? Sí, sí, Y, parece que hacen ellos los comunicados. bueno, Y la hacen. gente ya te cuenta también, los sindicatos dicen lo mismo que dice la tele, no, tu sindicato o UGT, como eso que sea quien lo diga, no me digas dicen los sindicatos, porque a veces no son todos los sindicatos los que dicen lo que dice la tele. ¿Eh? Sí, Bueno, pues bueno, la alternativa, una de las alternativas es que a lo mejor gane el fijo, y entonces a ver si, pero también les dará premios y también sabe que les va, claro. Mira en Andalucía está a la derecha y también están como en casa. No claro. son tontos. O sea, que esa no es la alternativa, evidentemente. La alternativa es que la gente trabajadora y la gente que tiene ganas de luchar se organice en otros sitios, o bien con compañeros de forma autónoma, o bien en sindicatos alternativos que los hay, o anarcosindicalistas, o del tipo que, vamos, que no sean los de la patronal. Ir construyendo a través de las empresas, sobre todo que haya participación, que las decisiones se tomen en el tajo, en la fábrica o en la oficina o en el ministerio, que no se haga todo desde los despachos de Madrid, que la gente decida, ¿eh? Y los acuerdos que lleva el sindicato adelante sean porque se han discutido y se han aprobado en las asambleas de todos los sectores, de abajo hacia arriba. Y entonces el portavoz lo único que lleva es el sentir de sus afiliados y del resto de trabajadores de ese ramo o de esa empresa, pero no dejar que se mangone todo y desentenderse. No es una compañía de seguros. El sindicato es una organización de trabajadores para conseguir mejoras y, sobre todo, los que tenemos otra idea de que el sindicato sirve para transformar la sociedad por un cambio. O sea, entender y luchar por superar el estado este del capitalismo y la explotación. Pero de momento que nos suban los salarios y que tengamos más derechos y más libertades. Eso es lo primero. Pero mirando al futuro es transformar esta sociedad. Ese es el objetivo de un sindicato, si es de clase y si es revolucionario, evidentemente. Si es un apéndice de la patronal, pues entonces con lo que tenemos vamos apañados. Pero así nunca vamos a cambiar. Iremos a peor, evidentemente, como ya estamos viendo. Pero sí que hay mucha gente que se está organizando, incluso en sectores muy precarios, tipos de reparto de comida, el bicing,
empresas de estas de Amazon, y tú piensas que ahí no hay lucha, el Corte Inglés o las tiendas de Zara y todo esto, que ves que hay lucha y que incluso hacen huelgas y luchan si hay despidos. Es decir, hay alternativas y hay gente joven que lo está viendo. Cuesta mucho y no va a salir en la tele, no nos dan cobertura. El sábado pasado estuvimos en Madrid, una mani bastante digna por las pensiones públicas y tal, y no ha salido en muchos sitios, la verdad es que muy poquito. Y había gente, no eran 4 gatos, evidentemente. Si va a Bascal sí que sale, que a veces tampoco llena la plaza. Y aquí había gente, y sobre todo había consignas muy interesantes. Había gente de todo el país, había colectivos de estudiantes, colectivos de mayores, colectivos de mujeres, y no era solamente los jubilados, había mucha gente por los servicios públicos, tanto el sector ferroviario, de hospitales, una manifestación bastante variada y bastante contundente. Pero eso no se lleva y eso no se entera a nadie, porque no quieren que se sepa, claro. Y luego pues hay huelgas, en el País Vasco están haciendo huelgas. Ahora van a ir los del comercio, todo el sector del comercio está haciendo huelgas en Euskadi. Luego van a hacer una huelga de mujeres, creo que el mes que viene. O sea que, y en Cataluña, en algunas empresas también está habiendo alguna movida. Pero como no lo organizan, ni la van a organizar los sindicatos que dicen en la tele, pues entonces no tiene ninguna difusión y se silencia. Y si ganan, todavía se silencia más. O sea, las veces que los trabajadores consiguen mejorar, como se ha conseguido en algunas luchas, eso no se cuenta. Claro, no vaya a ser que se enteren los otros. Y digo, hostia, pues nosotros hemos perdido, ¿no? ¿Y cómo es que estos han ganado? Pues porque han luchado y se han organizado. Esa es la alternativa, que es difícil, como tú puedes entender, pero no hay otra. Es difícil, Esa pero es. lo cierto es que cuando la gente prueba y se da cuenta que hay otro tipo de sindicalismo, otras organizaciones, y que consiguen lo que no habían conseguido en años, con otros han nombrado Tuzara, por casualidad. Todos recordamos las movilizaciones de la gente, sobre todo mujeres, dependientes, sobre todo trabajadoras, la mayoría son mujeres, en Zara y todas las tiendas del grupo de Inditex. Bueno, cuando han descubierto que hay otro sindicalismo y que habían logrado en unas movilizaciones interesantes, fuertes, con mucha participación, lo que no habían logrado en muchos años con otro sindicalismo que estaba muy apesebrado, vuelvo a repetir la palabra, muy cercano a la patronal, pero que no se avanzaba, cuando lo descubren, después siguen, se agrupan más, aumenta la afiliación a ese sindicalismo. Estoy pensando en la CGT, que acaba de ganar las elecciones sindicales en Zara, en Madrid y también en Valencia. Y hace Sí, unos sí, años, además con gente muy joven y con muchas ganas, ¿eh? lo que quiero Salen decir es delegados que muy jóvenes y muy comprometidos, lo igual que que el telemarketing y en otros sitios, ¿no? sí, Y sí, lo luego, que por ejemplo, te iba a poner otro caso que no es perfecto, pero yo he vivido el nacimiento de los bomberos forestales, que antiguamente no había, y al principio no tenían ningún derecho, eran contratas de sus contratas, estaban solamente 2 o 3 meses en verano. Aún no han conseguido todo, pero han luchado mucho y van consiguiendo cosas, ¿no? Ahora se pretende que estén todo el año para hacer labor preventiva durante el invierno, mejores equipos de protección, muchísimas cosas. Falta mucho, pero es un sector que también se ha movido bastante y se ha organizado y está mejorando, es el camino. Y es un sector absolutamente nuevo, aunque tenga 20 o 25 años, eso no es nada, ¿no? Y salió de pequeñas empresas, pequeños subcontratas que hacía pues la Generalitat o el gobierno de Andalucía. En cada sitio eran unos y en cada sitio era una empresa la que se encargaba de ganar, porque el dinero se lo quedaba el contratista, como pasa siempre, ¿no? Ahora ya en muchos sitios ya son personal que son funcionarios o por lo menos son de empresas públicas, que es diferente, con lo cual no hay un intermediario que gane el dinero y tienen más tiempo de trabajo, más contratos, tienen más formación, que eso provocaba que tuvieran muchos accidentes. Sabemos que ha habido casos de muertes de bomberos en Guadalajara, aquí en Alicante, hay muchos bomberos forestales han muerto en el trabajo, ¿no? Entonces necesitan formación para conocer ese mundillo y los riesgos que tiene. Es decir, todo eso lo han hecho a base de organizarse y de pelear mucho, muchas concentraciones y huelgas incluso, y además con una plantilla muy dispersa, porque esa gente que, claro, unos están en el monte, otros están en las cubas, otros no, una gente que esté todo el día junto en un centro de trabajo, que es más fácil hablar y hacer reuniones, ¿no? Les cuesta a los que están de delegados, lo que más se gastan es en viajes con el coche para arriba y para abajo, ¿no? Para ver a unos, para ver a otros. Pero bueno, consiguen organizarse, se han coordinado con bomberos de otras comunidades y tienen ya un poquito de fuerza y han conseguido cosas. Faltan muchas, como decía al principio, pero lo van consiguiendo. Pero es la lucha y la organización. muy bien, pues así acabamos, Antonio. Pues muy ¿Vale? bien, como tú quieras. Pues nada, ahí lo dejamos. Un abrazo a todos. Hasta Hasta luego. la próxima.
Espera que te pare. Que aún estás en el aire. Hostia, igual he salido tosiendo.